Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión estaremos viendo frases de desamor en quichua. Este video lo hice ya que aproximadamente un año publiqué un video donde decía frases de amor en quichua. Los que habrán visto lo recordarán. Y en ella había un comentario que yo mismo puse mencionando que si el video o el comentario en sí pasaba los 10 likes iba a ser un video sobre frases de desamor. Y estaba revisando justamente ayer y creo que tenía 24 likes y por esa razón decidí hacer frases de desamor para esos soldados caídos, para los corazones rotos, sea hombre o mujer. Esto es Ñuka Quichua, soy José Luis Maigua, sean todos bienvenidos. Decidí repartir en tres tipos o en tres grupos estas frases. Aquí tengo, por ejemplo, cuando terminas con tu pareja. Normalmente las personas cuando discuten, terminan ya el noviazgo, el enamoramiento y todo ello, las personas reaccionan con estas frases que ustedes pueden ver acá. Vamos a ir leyendo cada una de ellas en quichua. Aquí dice Rishpa Siri, es lárgate o ándate, ¿sí? O acá tengo otra frase que dice canta ñana munanika, dice ya no te quiero, ¿sí? Canta ñana munanika, ya no te quiero. Más abajo tenemos otra frase que dice Ñuka kausaimanda yukshin, sal de mi vida. ¿Sí? Ñuka kausaimanda yukshin, sal de mi vida. Acá tengo otra frase que dice ña shukta charini, ya tengo otro, o también sería otra. Ña shukta charini. Más abajo tengo dice canta ñana yakinika, ya no te extraño, ¿sí? Canta ñana yakinika, ya no te extraño. Y por último tengo Ñukataya Sakiwai, déjame solo o sola. Lógicamente estas frases cuando termina una relación de pareja van a decirlo con todo el enojo o a su vez con la seriedad posible. Yo no la puedo hacer porque en verdad eso no es lo que siento ahora mismo, pero las frases están ahí para que ustedes puedan ver, curiosear un poco y si quieren tal vez jugar un poco por ahí también pueden añadir estas frases a su conversación, a su diálogo, en lo que ustedes deseen. Vamos a seguir a continuación con esto que dice cuando quieres retomar pero ya es tarde, ¿sí? El anterior era cuando ya se pelearon, discutieron, se separaron y se dijeron de todo. Ahora en cambio es cuando quieres retomar pero ya es tarde. Normalmente las personas reaccionan igual mencionando o pensando las siguientes frases. Ñukawan Tigramuyari, regresa conmigo. Es cuando la persona empieza a rogar a su pareja o a su expareja en este caso ya que regrese con él o con ella. Ñukawan Tigramuyari, regresa conmigo. Acá abajo tengo otra frase, dice Ama Ripaichu, no te vayas por favor, ¿sí? Ama Ripaichu, no te vayas por favor. Me imagino ahí a personas arrodillados llorando, rogándole que no se vaya. Acá a este lado tengo otra frase que dice Ama Yakichiwaichu, no me hagas sufrir. También podría ser Ama Wakachiwaichu, no me hagas llorar, ¿sí? Acá tengo otro ejemplo, dice Kanmanta Wakajuni, estoy llorando por ti, ¿sí? Kanmanta Wakajuni, estoy llorando por ti. Acá adelante podemos poner cualquier nombre a la que ustedes quieran referirse, ¿sí? María, Kanmanta Wakajuni, ¿sí? María, estoy llorando por ti.
Como mencionaba en el gráfico anterior, lógicamente tendrían que decirlo con todo el sentimiento posible para que suene o se escuche tan real, cosa que regrese con usted al instante. Acá tengo otro ejemplo, dice Ama Sakiwaichu, no me dejes. ¿Sí? Ama Sakiwaichu es no me dejes. Y por último tengo Kikin Mana Munak Pika Wanyu Itachari Tariman. ¿Sí? Kikin Mana Munak Pika Wanyu Itachari Tariman. Lo que quiere decir esto en español es: si tú no me quieres, encontraría la muerte. ¿Sí? Entonces son frases a la vez llamativas, curiosos, pero si aplicara en la vida real, en verdad, en un problema, en una discusión de pareja, es bastante triste, bastante cruel. Pero si ustedes quieren aprenderse a propósito a esto, curiosear un poco, practicar un poco, pueden aplicarlo en son de broma con su pareja, con su familia y todo ello. Vamos a seguir ya en la última parte. Ahora tengo ya como cuando estás en media discusión. ¿Sí? Esto podría ser primero, pero yo le puse último porque normalmente aquí también están las típicas frases cuando estás en problemas entre enamorados o novios. Se dicen algunas frases cuando están peleando. Mientras están discutiendo, dicen algunas cosas como estas. Imashpata Shinakangi, ¿por qué eres así? Sí. Imashpata Shinakangi, ¿por qué eres así? Sí, cuando está haciendo la misma cosa y no reacciona, ustedes dicen, ¿por qué eres así? Imashpata Shinakangi. ¿Ya? Otro ejemplo dice, Nyuka Mashiyamari, solo es mi amigo o solo es mi amiga. Típica frase para escaparse. También acá al frente tengo Kanga Shinaya Kangi, siempre eres así o siempre te portas así. Sí, Kanga Shinaya Kangi, siempre eres así. Ama Yuyawaichu, no me mientas. Sí, esta frase es muy usual cuando están ahí discutiendo entre parejas. No me mientas. Ama Yuyawaichu. Aquí estaba buscando en el diccionario la palabra verdad y salió chica. La verdad nunca había escuchado, pero lo puse chica porque en el diccionario estaba así. Chikata niwai, dime la verdad. ¿Sí? Y por último, ama piñarichu, no te enojes. ¿Sí? Son algunas frases, como mencionaba, que ustedes pueden aplicar, aprenderse y sorprender a su pareja y, como no, a sus familiares también, en son de broma, en son de que también Quichua no solo ofrece, digamos, conversaciones formales, sino también palabras y expresiones de todo ámbito. Tal es el caso de diálogos y conversaciones de problemas o discusiones que puede existir dentro de una pareja. Espero les haya gustado este video. Si te gusta, daos like. Y también espera que nuevos videos se van a venir próximamente en Ñuka Quichua. Conmigo será hasta el siguiente video. Chau chau. Tu amor siempre lo llevé dentro de